el propietario activa la cláusula de desalojo express, alegando que se había producido la causal de vencimiento de 2 rentas y media. Hola, hoy día vamos a comentarles sobre el desalojo notarial, desalojo express y la problemática que se ha originado respecto a este tipo de procedimiento. ¿Qué es el desalojo notarial o el desalojo express? Es un procedimiento que se sigue ante el notario para desalojar a un inquilino. Para ese caso concreto, la controversia que se ha originado respecto a esto, Gabriel nos va a comentar un caso. En este contrato, el propietario activa la cláusula de desalojo express, alegando que se había producido la causal de vencimiento de 2 rentas y media. Con esto solicita al notario su intervención, el notario emplaza a la empresa inquilina y la empresa responde señalando que habían mejoras consentidas por el propietario, mejoras en la infraestructura en las que la empresa había invertido y que el propietario debía devolverle. 2, que mediante carta notarial había opuesto compensación basada en esas mejoras. La compensación es la posibilidad que yo tengo. Si yo tengo una deuda y mi acreedor me debe a mí a su vez, yo planteo una compensación de dichos montos. Entonces la empresa había planteado una compensación. Tercero, que la periodicidad no estaba clara. Cuando intentan registrar este contrato en registros públicos dice no queda clara de la redacción del contrato si la periodicidad es semestral o mensual, por lo tanto no puedo inscribir este contrato. Y había una discrepancia, una controversia ahí sobre la periodicidad entre la empresa y el propietario. El propietario decía que era mensual, la empresa decía que era semestral. No obstante que responde esto a la empresa, la notaría lo que hace es levanta un acta validando el presunto incumplimiento de pagos y deriva al juez de paz, quien ejecuta el desalojo y desalojan a la empresa. Pero en este caso, la notaría no tiene jurisdicción como el juez. ¿Por qué la notaría actúa como juez ante las controversias que ya se habían suscitado? Justamente lo que tú dices es correcto. Aquí surge una controversia muy compleja. No podría validarse el vencimiento de rentas si por un lado hay una compensación opuesta, si además por otro lado hay mejoras en discusión y además hay un problema con la periodicidad del contrato. El notario efectivamente no podría determinar que la periodicidad era mensual, no podría determinar si las mejoras son de tal o cual valor y no podría determinar si la compensación fue bien opuesta o no. En ese caso, el único llamado a resolver esa controversia es el Poder Judicial, porque nuestra Constitución establece el principio de exclusividad de la función jurisdiccional. La exclusividad de la función jurisdiccional no es otra cosa de que para resolver controversias hay una institución establecida en nuestra Constitución, en nuestro Estado peruano, que es el Poder Judicial. Eventualmente los arbitrajes. El notario no tiene jurisdicción. El notario es un funcionario que tiene la facultad de dar buena fe, de validar ciertos actos, de certificar ciertas situaciones, pero no puede resolver controversias. Ahora, si bien es cierto, el notario solo puede verificar estas dos causales que ya habíamos mencionado, no sería fácil para el inquilino superar estos escollos y decir, ¿sabes qué? Yo he renovado verbalmente el contrato o yo he pagado esta renta de determinada forma. ¿No sería fácil alegarlo para poder dilatar la controversia? Sí, efectivamente. En principio podríamos considerar que cualquier controversia generada o inventada o simulada por el inquilino sería suficiente para derivar esto al Poder Judicial, con lo cual la figura de del desalojo notarial o desalojo express pierde sentido, pierde efectividad. Sin embargo, la norma del desalojo notarial sí es bien clara en cuanto a estos dos supuestos. La norma de desalojo notarial establece que para poder probar que se pagó la renta, tienes que acreditarlo a través de constancia de depósito bancario. Y para poder acreditar la renovación del contrato o que este no ha vencido, tienes que acreditarlo con la formalidad similar a la que se firmó el primer contrato. Entonces, la norma ahí sí te establece que si tú firmas una cláusula de desalojo notarial, si tú incorporas una cláusula de desalojo notarial en tu contrato, entonces tienes que sujetar a lo que te dice la norma. Solamente vas a poder probar
el pago a través de constancia de depósito y solamente vas a poder probar la renovación del contrato a través de un contrato con la formalidad del primero, en donde la controversia se complejiza. ¿Podría ser una 3 del inquilino? Podría ser, pero ya tendría que definirlo el Poder Judicial. Estos casos no están previstos en la ley. Estos casos son más complejos, hay mejoras, hay compensación, hay problemas en la interpretación del contrato, que no es antojadiza, porque hay una entidad pública como Registros Públicos que tampoco ha podido determinar la periodicidad, menos un notario. Ese es el problema. Entonces, digamos, para ir concluyendo, la norma tiene vacíos. La norma tiene vacíos en supuestos como este, pero para poderlo resolver basta con mirar nuestra Constitución. La exclusividad de la función jurisdiccional es un principio constitucional y que determina que el único llamado a resolver controversias es el Poder Judicial. En los casos que tú me has puesto de estas controversias basadas en el pago o en la renovación del contrato, ahí sí la norma establece parámetros muy concretos de cómo probar. Ok, Pero lo demás tiene que derivarse al Poder Judicial. perfecto. Gracias. Encantado. Hasta luego.